Hola a todos, estoy aquí para ayudaros a resolver la tarea que os propuse de repaso sobre semejanza, longitudes, áreas y volúmenes. Esta ficha que os enseño aquí, ¿vale? La primera de las tareas de la actividad, la primera actividad de la tarea, perdón, me pide, sabiendo que el área de un triángulo de vértices ABC mayúscula mide 36 centímetros cuadrados, ¿cuál será el área de un triángulo semejante a él de vértices A', B', C', cuyos lados miden el triple? Pues bien, aquí en esta actividad hay que recordar qué relación había entre la longitud de los lados de dos triángulos semejantes, entre el volumen de dos triángulos semejantes y entre el área de dos triángulos semejantes. Recordar que la fórmula que me ayuda a relacionar ambas longitudes sería el cociente entre las longitudes de un triángulo semejante y un original es la razón de la semejanza, el cociente entre el área de una figura semejante entre una original es la razón al cuadrado y el volumen de una figura semejante entre el volumen de la original sería igual a la razón al cubo. Estas tres fórmulas tenemos que tenerlas presentes. En este caso, para resolver la actividad número 1, tendríamos que utilizar la segunda. ¿Por qué? Porque a mí lo que me piden es calcular el área del triángulo semejante A', B', C'. Y me dan como dato el área del triángulo de vértices ABC mayúscula. Luego yo escribo y digo, si los lados del triángulo semejante A', B', C' miden el triple del triángulo ABC, eso nos quiere decir que la razón de la semejanza es 3. Por otro lado, como sabemos que el cociente entre las áreas es la razón al cuadrado, si yo conozco la razón y conozco el área de la figura original, que es 36, y la razón 3, puedo despejar de esta fórmula el área de la figura semejante, pasando el 36 multiplicando. Luego nos quedaría 36 por 3 al cuadrado, 324 centímetros cuadrados. Que no se nos olvide nunca la unidad de medida. Esta actividad muchos de vosotros la habéis resuelto mal, porque no habéis multiplicado la razón al cuadrado, solamente habéis puesto la razón simple por 36. Y hay que tener en cuenta, ya digo, las tres fórmulas que me relacionan longitudes, áreas y volúmenes de figuras semejantes. La que lleva la prima o la tilde, como queréis decirlo, es la semejante y la que no la lleva sería la original. ¿Ok? Una actividad muy sencillita. La actividad número 2. En la actividad número 2 nos piden calcular el volumen de un tronco de pirámide de base cuadrangular, es decir, un cuadrado, en el que los lados de la base miden 8 centímetros y 14 centímetros. Y su altura es de 15 centímetros. ¿Vale? Entonces tenemos una pirámide, como esta que tengo yo aquí dibujada, de base cuadrada, de bases, digamos, cuadradas. La base que está más abajo mide de lado 14 centímetros y la que está más arriba, que digamos que es el techo, ¿no?, del tronco de pirámide, mide 8 centímetros. Me dan la altura, que mide 15 centímetros y nada más. Lo único que me dice es que le llame a esta longitud, es decir, a la altura total de la pirámide, que le llame X. ¿Ok? Muchos de vosotros habéis hecho esta actividad con la fórmula del volumen de un tronco de cono. Es decir, con esta fórmula de aquí. El volumen de un tronco de cono es la altura partido de 3 por el área de la base mayor, que en este caso es un cuadrado, de lado 14, ¿no? Hemos dicho así. El área de base menor, que es otro cuadrado de base 8, más la raíz cuadrada del área de la base mayor por el área de la base menor. Pero fijaros que esta fórmula yo me la tendría que aprender para el tronco de cono, después me tendría que aprender para el tronco de pirámide, después tendría que aprender el volumen de un tronco de cono, y así con todas las fórmulas que me pidiera un ejercicio, ¿no? Yo creo que resulta más fácil y más intuitivo hacer este ejercicio como yo lo he hecho aquí, que es sabiendo que el volumen de un tronco de pirámide,
es decir, este tronco de pirámide que tengo aquí pintado, sería el volumen de la pirámide grande, es decir, la completa, quitándole o restándole el volumen de la pirámide pequeñita que queda aquí arriba. O sea, si yo a la pirámide grande le quito la pirámide pequeñita, tendría el volumen del tronco de cono. ¿De acuerdo? Ahora bien, ¿cómo calculo el volumen de una pirámide? Pues el volumen de cualquier figura siempre es el área de la base por la altura, siempre. Pero aquellas figuras que acaban en pico, por ejemplo la pirámide o el cono, se dividen de 3. Luego sería, en este caso, el volumen de una pirámide, área de la base por la altura, partido de 3. Luego la pirámide grande, que es esta de aquí, sería su base es cuadrada, de lado 14. Luego el área de su base sería 14 por 14. Luego sería 14 al cuadrado. 14 por 14. ¿Quién sería la altura? La altura de la pirámide grande me dice el enunciado que le llame X. Luego en este caso, yo le he llamado igual, X. Partido de 3, pues partido de 3. ¿Y eso qué sería igual? Yo X lo desconozco. Luego yo aquí no podría seguir. Tendría que calcular antes la X para tener el volumen de la pirámide grande. ¿Cómo calculo X? Pues lo hago por el teorema de Tales. ¿Vale? ¿Qué es lo que me dice el teorema de Tales? Pues fijaros que yo he dibujado aquí un triángulo en azul. ¿Lo veis? Y lo he vuelto a dibujar aquí de nuevo, ¿vale? No se parece mucho, pero bueno, más o menos imaginaros que está como un poco ampliado, ¿vale? Si os fijáis, tengo un triángulo azul en el que la base de ese triángulo mide 7, es decir, la mitad de la longitud del lado, ¿no? Esto mide 7, la mitad de esta longitud, 7. La altura X, que es esta altura de aquí. Y esta longitud de aquí, bueno, esta que se ve aquí, no es más que esta que se ve aquí. ¿De acuerdo? Que mide la mitad de este lado. Si este lado medía 8, esto mide 4. ¿Lo veis, no? Bueno, pues este triángulo y este otro de aquí son semejantes. Acordaros que había 3 criterios de semejanza de triángulo. El primer criterio era que tengan 2 ángulos iguales, que es el que nosotros utilizamos en este ejercicio, tener los lados proporcionales o tener un ángulo igual y los lados que lo forman proporcionales. No es el caso. En nuestro caso tenemos que utilizar el criterio de semejanza primero, ¿vale? Entonces, ¿cómo lo hago? Pues por el teorema de Tales yo sé que si yo tengo 2 figuras semejantes, este triángulo y este otro, si divido esta longitud del triángulo mayor entre la correspondiente semejante en el triángulo menor, que es esta, 4, debe ser igual a la altura del triángulo mayor, que es X, entre la correspondiente altura del triángulo menor, que sería esta longitud de aquí. Si yo sé que esta longitud de aquí son 15, este trozo que me queda aquí sería a X quitarle 15 y me quedaría esta longitud. X menos 15. Con lo cual me queda una expresión en la que la única variable es X. Pues me pongo a despejar, multiplico en cruz, resulta esto, quito paréntesis, aplicando la propiedad distributiva, sigo hacia adelante, paso las X a un lado, los números a otro, despejo X y me queda 35 centímetros. Una vez que conozco X, ya puedo volver aquí atrás y colocar aquí 35. Luego ya tengo el volumen de la pirámide grande. Haciendo el cálculo resulta 2.286,67 centímetros cúbicos. Acordaros que la unidad de medida del volumen es en unidades cúbicas. Si en este caso la longitud vienen medidas en centímetros, pues sería centímetros cúbicos. Ahora necesito el volumen de la pirámide pequeñita, esta de aquí arriba. Lo mismo, la misma fórmula. Área de la base mide 8 centímetros de lado, luego sería como es cuadrada 8 por 8, 8 por 8, por la altura, que hemos dicho que la altura era, si esto medía X y esto mide 15, esto mide, de aquí a aquí, mide X menos 15. Partido de 3, que es la altura, que es la fórmula del volumen de la pirámide. Como ya conozco X, que le acabo de encontrar, que vale 35, pues lo coloco, resuelvo y me queda volumen de la pirámide pequeña, 426,67 centímetros cúbicos. Luego el volumen del tronco de pirámide sería igual al volumen de la pirámide grande menos el volumen de la pirámide pequeña,
Si aplico esta fórmula, me voy aquí, sería coger esta fracción y restarle esta otra. Si os fijáis, yo cojo la fracción, no el decimal. ¿Por qué? Porque en el decimal siempre hay que redondear para no tener que poner tantos decimales. Entonces, si cojo la fracción tal cual, a la hora de hacer el cálculo, esta solución no está tan redondeada. Además, si os fijáis, me sale exacta. ¿Ok? Salen 1860 centímetros cúbicos el volumen de la pirámide, del tronco de pirámide, perdón. ¿Vale? Y de esta forma no tengo que aprenderme ninguna fórmula especial para el tronco de pirámide. Esta yo no me la tengo que aprender, sino que la deduzco intuitivamente por la fórmula de la pirámide grande quitándole la pirámide pequeña. Pasamos ahora al ejercicio número 3. En el ejercicio número 3 me piden calcular el perímetro y la base de un triángulo rectángulo. Yo lo he dibujado aquí. Aquí se ve el ángulo recto. Sabiendo que la altura, que es esta, y la proyección de un cateto sobre la hipotenusa. ¿Qué es la proyección de un cateto sobre la hipotenusa? Pues la sombra que da ese cateto sobre la hipotenusa. Acordaros que en un triángulo rectángulo, los lados que forman el ángulo recto son los catetos y el lado que está justamente enfrente al ángulo recto es la hipotenusa. Luego, en este caso, la proyección de un cateto sobre la hipotenusa es la sombra que da. Si el Sol estuviera aquí arriba, la sombra que da este cateto sobre la hipotenusa o este cateto sobre la hipotenusa. En este caso, el cateto Z da una sombra de 2,5 centímetros sobre la hipotenusa y el cateto Y da una sombra de X sobre la hipotenusa. ¿Ok? Pues nada, me piden calcular el perímetro y el área. El perímetro es la suma de los lados. Luego necesitaré para calcular el perímetro la longitud X, la Y y la Z. Y el área, como es un triángulo, pues sería la fórmula del área conocida. Base por altura entre 2, ¿vale? En este caso, para conocer la longitud de X, yo lo que voy a hacer es aplicar el teorema de la altura. Acordaos que el tema de semejanza solamente tiene 3 cositas importantes que tenemos que aprendernos, que son lo que hemos utilizado en el ejercicio 1, la relación entre las longitudes, las áreas y los volúmenes de dos figuras, una semejante y otra original, los criterios de semejanza de triángulo para saber cuándo puedo utilizar el teorema de Tales, y después el teorema del cateto y de la altura. Aquí lo tengo expuesto. Si yo tengo un triángulo rectángulo, aquí está el ángulo recto, el teorema del cateto lo que me dice es que la longitud de un cateto al cuadrado es igual al producto de la hipotenusa por la sombra que da ese cateto. Eso ocurre con el cateto B y con el cateto C, en los dos casos. Y el teorema de la altura lo que me dice es que la altura del triángulo rectángulo es igual al producto de la sombra que dan sus dos catetos. ¿Vale? Luego, teniendo en cuenta estos dos teoremas, con estos dos teoremas, los criterios de semejanza de triángulo y lo que nos dice Tales, y las 3 fórmulas de aquí arriba, tenemos el tema liquidado. Sabiendo eso, sabemos hacer todos los problemas de semejanza. Luego yo lo que voy a hacer aquí es aplicar el teorema de la altura. Como yo conozco esta longitud y conozco uno de las proyecciones o de las sombras que da uno de sus catetos, pues yo sé que 2 al cuadrado, aplicando el teorema de la altura, es igual a 2,5 por X. Luego me queda una expresión en la que la única variable es X. Luego yo lo que tengo que hacer sería despejar X pasando el 2,5 dividiendo al otro miembro, 1,6. Ya sé esta longitud. Ahora que necesito conocer Y y conocer Z. Para conocer Y voy a utilizar el teorema del cateto. El teorema del cateto me dice que Y al cuadrado es igual a X por esta longitud de aquí, que sería 2,5 más X, que es todo esto. Y si lo hago para el otro cateto, el cateto Z, pues tendría que Z al cuadrado es igual a su sombra, 2,5, por la longitud de su hipotenusa, 2,5 más X. Luego me quedan 2 expresiones en las que la única variable aquí es Y y aquí es Z, porque la X ya es conocida. La obtuve aquí aplicando el teorema de la altura. Con lo cual, si sustituyo aquí X por 1,6 y aquí también, y hago los cálculos pertinentes, pues llego a que Y vale 2,56
y z vale 3,20 centímetros cada una. Que nunca se me olvide la unidad, porque eso resta puntos en los exámenes. Luego el perímetro, como es la suma de los lados, tendríamos 2,5, x que vale 1,6, y que vale 2,56, más z que vale 3,20, y la suma de todo nos da el perímetro. Y el área, que sería igual a la longitud de la base, que en este caso es 2,5 más x, 2,5 más 1,6, por la altura, que es 2 partido de 2. Y tengo el área del triángulo. Acordaros en unidades cuadradas, en este caso centímetros cuadrados. Y con esto tendríamos liquidado el ejercicio número 3. Para resolver el ejercicio número 4, pues el ejercicio número 4 lo que me decían era, entre Sergio, que lo pintaba aquí, de 1,52 m de alto, yo lo he escrito en metros, ¿vale? Lo he expresado en metros, la longitud o la altura de Sergio. Y un árbol, aquí está el árbol, entre Sergio y un árbol hay un pequeño charco. Yo lo he pintado aquí el charco, en el que se refleja su copa. La copa del charco se refleja aquí. Calcula la altura de dicho árbol, esto es lo que me pide, por eso lo he llamado X, sabiendo que las distancias que separan a Sergio del lugar de reflejo en el charco y del árbol, es decir, esta longitud y esta otra, son de 3,2 y 10,7. ¿Ok? En este caso, como esta longitud mide 10,7, si yo le resto esta longitud de aquí, 3,2, tengo esta otra de aquí. 10,7 menos 3,2 sería 7,5. Tengo la longitud desde el reflejo de la copa del árbol en el charco hasta el pie del árbol. ¿Ok? Los dos triángulos que vemos aquí señalados de color verde y azul son semejantes. Sus ángulos son iguales. ¿Por qué son iguales? Porque, fijaros, este ángulo es de 90 y este también es de 90. Y además este ángulo de aquí también es igual a este ángulo de aquí. Aunque en mi dibujo parece que no, pero son también iguales. El ángulo de incidencia y el de reflexión. ¿Vale? Entonces, yo podría decir, aplicando el teorema de Tales, aquí tendría que haberlo puesto, pero no lo he puesto, según el teorema de Tales, acordaros que siempre hay que explicarlo todo en los exámenes, porque si nos equivocamos en los cálculos, pero la explicación está bien, seguramente tendremos más posibilidades de sacar más puntos que si no explicamos nada y nos vamos directamente al cálculo y de la casualidad que nos equivocamos en la resolución del cálculo. Entonces, yo podría decir que como estos dos triángulos son semejantes, que la longitud de la altura, que es la que estoy buscando, X del árbol, entre la longitud de la altura correspondiente en el otro triángulo, esta de aquí, que es la altura de Sergio, 1,52 m, es igual a la longitud de la distancia que hay, que es como si fuera su sombra, ¿no? O su proyección, de la longitud que hay desde la sombra, desde la proyección que hay o del reflejo en el charco hasta su pie, hasta el pie del árbol, 7,5, entre 3,2, que es digamos, el reflejo de Sergio. Bueno, no es el reflejo de Sergio, es, digamos, el ángulo del cual Sergio ve reflejado la copa del árbol en el charco. Esta longitud de aquí, que es la sombra que da este lado de aquí, esta longitud de aquí es en cociente, es decir, el cociente de esta longitud entre esta otra es igual que el cociente de esta longitud entre esta otra, porque estos dos triángulos son semejantes. Luego, si dividimos los lados correspondientes, resulta lo mismo, según el teorema de Tales. En este caso tengo aquí una expresión con la única variable x, puedo despejar y llego aproximadamente, que equivale a 3,56. Luego la altura del árbol son 3,5 metros aproximadamente. ¿Ok? Si yo en el examen me dedico a escribir solamente esto y no explico nada, y da la casualidad que me equivoco en el cálculo, pues yo pondría menos puntuación que aquí el alumno que me ha explicado el ejercicio antes de empezar. Porque si me explica el ejercicio antes de empezar, es que tiene claro lo que tiene que hacer. Después, si se equivoca en el cálculo, bueno, todos nos podemos equivocar. ¿De acuerdo? En la resolución, en el despegue de la variable.
Vámonos ahora al ejercicio número 5. En el ejercicio número 5 nos dicen que Antonio y Víctor tienen sus casas en la misma acera de una calle recta. Esta es la calle recta. Todos los días van a un polideportivo, que es este que se encuentra aquí, que forma un triángulo rectángulo, aquí está el ángulo recto, con sus casas. Esta es la casa de Antonio y la casa de Víctor, forman un ángulo recto con el polideportivo. Me piden que observe la figura y que responda al apartado A. ¿A qué distancia está la casa de Víctor del polideportivo? Este es el apartado A. Es decir, me piden la longitud de X. ¿Qué distancia separa ambas casas? Es decir, esta longitud, que es el apartado B, que yo le he llamado I. ¿Vale? Pues venga, vamos a empezar a resolver. En este caso, igualmente, voy a aplicar uno de los dos teoremas que tenemos, uno de los tres teoremas que tenemos en esta unidad, el teorema del cateto. ¿Qué nos dice el teorema del cateto? Pues nos dice que 7,5. ¿Por qué me voy a este cateto? Porque es el que conozco. Yo X no lo conozco. Y esta longitud tampoco. Con lo cual, me voy directamente a 7,5 al cuadrado es igual a su sombra, 4,5 o su proyección, por la longitud de la hipotenusa. Y, con lo cual tengo una expresión con una única incógnita que es la Y. Al hacer las operaciones me queda que Y vale 12,5 kilómetros, que sería la distancia entre la casa de Antonio y la casa de Víctor. Con esto estaría respondiendo al apartado B. Y después, si os fijáis, se aplicó el teorema del cateto, pero con el otro cateto, el otro lado, tendríamos que x al cuadrado es igual a y menos 4,5, que sería esta longitud de aquí. Porque si esto es y esto es 4,5, si yo a y le resto 4,5, me queda esta longitud de aquí. Luego y menos 4,5 por la longitud de la hipotenusa, por y. ¿Y esto cuánto resulta? Como yo ya conozco y, lo puedo sustituir aquí y aquí. Lo que luego he hecho es quitar paréntesis, sustituir aquí y aquí, 12,5, y me resulta que aquí vale 10 kilómetros. Luego la distancia entre el polideportivo y la casa de Víctor son de 10 kilómetros. Y tendríamos resuelto el ejercicio número 5. Si os fijáis, todos los ejercicios se basan en aplicar el teorema del cateto, teorema de la altura y teorema de Tales, con los criterios de semejanza de triángulo. Primero se ve que las figuras son semejantes y después se aplica, aplicando uno de los criterios, y después se aplica el teorema de Tales. Y por último tenemos el problema número 6, que se parece al problema número 2. En el problema número 6 lo que me piden es calcular el área total y el volumen de un tronco de cono de radio 12 centímetros y 6 centímetros, y de generatriz 10 centímetros. Es un cono parecido a este, al que se le ha quitado este cono de arriba. ¿Vale? Me queda lo que es el tronco de cono. Pues bien, yo podría decir que el volumen de un cono, igual que os dije antes, es área de la base por la altura, y como esta figura acaba en pico, partido de 3. Luego el volumen del tronco de cono, yo podría deducirlo como al volumen del cono grande, es decir, al pintado de verde, le resto el volumen del cono pequeño, es decir, el pintado de azul. Lo mismo que hice antes con la pirámide. Yo sé que hay una fórmula, que es esta de aquí, y que muchos de vosotros habéis utilizado, para calcular el volumen de un tronco de cono. Pero yo os recomiendo que no os aprendáis ninguna fórmula más allá de lo que necesito para hacer un problema. Porque después tenemos muchas cosas en la cabeza y se nos olvida. Se me puede olvidar si aquí estábamos multiplicando, estábamos sumando o restando, por ejemplo. O si se dividía entre 3 o no. Con lo cual, yo, si queréis calcularlo con esta fórmula, podéis hacerlo y se acaba en un periquete. Porque el radio mayor y el radio menor, el radio de la base mayor y el radio de la base menor, lo sé, que eran 12 y 6. Luego con esta fórmula se llega rápidamente a encontrar el volumen del tronco de cono. Pero ya digo, si no me acuerdo de la fórmula, ¿qué hago? ¿No hago el ejercicio? No. Vámonos a buscarnos la vida con otro recurso, por ejemplo este. El que lo haya hecho con la fórmula me parece muy bien. Yo lo voy a hacer aplicando lo que he hecho antes. Al volumen del tronco de cono, para calcular el volumen del tronco de cono, le voy a restar al volumen del cono mayor el volumen del cono menor.
¿vale? Entonces, el volumen del cono grande sería el área de la base, pi por 12 al cuadrado, porque su radio es 12, por la altura. Y, le he llamado yo. Acordaros que el área de la base, como la base es circular, es un círculo, sería pi por su radio al cuadrado. ¿Vale? Pi por r cuadrado. Todo partido de 3. Y el volumen del cono pequeño sería pi por su radio al cuadrado, que son 6 al cuadrado, por la altura. La altura del cono pequeño, pintado de azul, sería al cono grande quitarle esta longitud que es x. Con lo cual me quedaría y menos x. Si yo ahí le quito x, me queda esta longitud de aquí. ¿Vale? Partido de 3. ¿Qué hago para encontrar x e y? Pues lo que voy a hacer es aplicar el teorema de Tales. Fijaros que yo tengo aquí este triángulo de aquí, mira, este de aquí, este que se ve aquí, es semejante a este otro de aquí. ¿Por qué? Este ángulo para los dos es el mismo, ¿vale? Este ángulo es recto también para los dos, ¿lo veis? Y además este ángulo también es igual, aunque con dos ángulos iguales yo tendría ya el primer criterio de semejanza de triángulo y podría aplicar Tales. Pero es que aquí se ve claro que los tres triángulos son semejantes, igual que se veía en el problema número 2. Este ángulo y este ángulo están formados por líneas paralelas y por una línea que cruza a las dos, oblicua, con lo cual este ángulo es igual que este. ¿Ok? Luego, por el teorema de Tales, podríamos decir que si divido esta longitud entre su correspondiente semejante en el otro triángulo, es igual que si divido esta longitud, 10 más z, esta longitud de aquí, entre z, que es esta longitud de aquí. Como si fuera no, la hipotenusa del triángulo mayor y la hipotenusa del triángulo menor. ¿Y por qué no utiliza x e y? Porque lo desconozco. En este caso utiliza las dos bases y uno de los catetos, el que está en la base, y las dos hipotenusas, ¿vale? Entonces, resolviendo esta expresión, multiplicando en cruz y demás, haciendo los cálculos pertinentes, digo que z vale 10 centímetros. Yo tengo esta longitud de aquí, 10 centímetros. Seguimos. Ahora, por el teorema de Pitágoras, si yo sé que, aplicando el teorema de Pitágoras al triángulo mayor, yo sé que esto mide y, que esto de aquí mide 12 y que esto de aquí mide 10, que medía z más 10, que medía esta longitud de aquí, son 20, yo podría decir que y cuadrado más 12 al cuadrado es igual a 10 más 10 al cuadrado. Y hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los dos catetos al cuadrado. En el triángulo grande, ¿eh? Este de aquí, el grande. Luego de aquí puedo llegar a encontrar y. Luego el volumen del cono grande, como ya tengo y, ya puedo encontrar el volumen del cono grande. ¿Quién sería? Área de la base por la altura 16 partido de 3. Lo que hago es coger esta fórmula y sustituirla ahí por 16. Y llego a 768 pi. Y lo dejo así con pi, ¿vale? Para que después no tengamos que redondear tantas veces. Y la solución que obtengamos sea lo más cercana posible a la solución real. Después aplicando de nuevo el teorema de Tales, pero ahora, fijaros que como ya tengo el valor de y necesito encontrar x, pues yo puedo decir que 12 entre 6 es igual que y, que es la longitud de este cateto de aquí, entre la longitud de este otro, x. Perdón, este cateto de aquí, que es y, menos este de aquí, que es a y quitarle x. ¿Lo veis? Ahora no estamos utilizando el teorema de Tales con la hipotenusa, sino con los dos catetos. Luego tendríamos que como y vale 16, sustituyendo aquí y aquí, encuentro que x resulta, haciendo los cálculos, 8 centímetros. Luego si sé que x vale 8 centímetros, lo coloco aquí. Como y ya lo teníamos que valía 16, sustituyendo en esta fórmula, llegamos a encontrar que el volumen del cono pequeño son 96 pi. ¿Ok? Tengo el volumen del cono grande y el volumen del cono pequeño. Si lo restamos, si al volumen del cono grande le quito el volumen del cono pequeño, tengo el volumen del tronco de cono, con lo cual la solución me quedaría 672 pi, restándolo a las dos longitudes. Si alguien lo quiere, una vez llegado aquí, escribirlo, estos serían centímetros cúbicos, ¿eh?
Si alguien llegado a este momento quiere escribirlo en decimal, lo podría hacer. A mí es que me gusta más dejarlo así, porque así no tengo decimales y no tengo que redondear. ¿Ok? Así la solución es exacta. Con esto tendríamos calculado el volumen del tronco de cono. Pero ahora también me pedían el área. El área total, ¿vale? Luego, ¿cómo calculo el área total de la figura? Pues fijaros, para calcular el área total, yo lo que voy a hacer es desarrollar la figura. Es decir, el volumen de un tronco de cono se puede calcular con esta fórmula de aquí. Llevándole R mayúscula al radio de la base mayor, R minúscula al radio de la base menor y G a la generatriz. Esta longitud de aquí, ¿vale? Si os fijáis, si yo esta figura la desarrollo, encuentro este desarrollo. Tengo el círculo pequeño, a lo mejor lo dibujo un poco pequeño, pero así es como me ha salido, ¿vale? Tengo lo que es el área lateral, que sería un trapecio circular, ¿no? Y tendríamos aquí otro círculo, que lo he pintado aquí de radio R mayúscula. Luego tengo R minúscula, R mayúscula y la generatriz. Luego tengo que el área del tronco de cono sería igual al área de la base mayor, más el área de la base menor, más el área lateral. Esta fórmula y esta resulta lo mismo. Lo que pasa es que aquí tendríamos que aprender, yo me tendría que aprender esta fórmula para llegar a encontrar el área del tronco de cono y aquí la estoy deduciendo intuitivamente. Es lo que digo siempre. ¿Me puedo aprender la fórmula? Sí. Ahora, como se te olvide uno de los datos, se acabó el ejercicio, no puedes hacerlo. Mientras que si lo deduces, siempre puedes llegar a la solución, sin necesidad de aprender de ninguna fórmula. Solamente la fórmula básica de área de figuras, ¿no? El área de un círculo, el área de un cuadrado, de un triángulo, de un rectángulo y de una figura regular, un pentágono, un hexágono, que son básicas, que estamos desde segundo de la ESO prácticamente estudiándonosla, ¿no? O primero incluso de la ESO. Con lo cual, el área del tronco de cono es igual al área de la base mayor, pi por su radio al cuadrado. En este caso, pi por 12 al cuadrado, 144 pi. El área de la base menor, pi por el radio al cuadrado, porque es otro círculo, pi por 6 al cuadrado, 36 pi. Y el área lateral es el área del trapecio circular. Luego, el área de un trapecio circular sería, esta fórmula sí que la teníamos que aprender, sería 2πr, que es la longitud de este lado de aquí. ¿Pero por qué esto es 2πr? Porque es la longitud de una circunferencia. Daros cuenta que todo esto tiene que recubrir la longitud de la circunferencia.